A ver, ¿a quién no le han dicho alguna vez que después de una separación, de esas que duelen, la mejor jugada, la definitiva, es el famoso contacto cero? Es como el consejo universal, ¿no? Lo escuchamos por todos lados. Pero, ¿y si les dijera que hay algo más profundo? Algo que es, mucho más poderoso que simplemente guardar silencio. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, que viene de la psicología de Carl Jung y que trata sobre cómo de verdad se puede transformar el dolor en poder. Y aquí va la pregunta del millón. ¿De verdad funciona eso de cortar toda comunicación como la estrategia para recuperar el control? Parece que vivimos en una época donde las relaciones son, a veces, como una partida de ajedrez, ¿no? Llenas de tácticas, de movimientos calculados, y el contacto cero se nos vende como el jaque mate. Pero, ¿lo es realmente? Bien, vamos a desglosar esto un poco. El contacto cero se ha vuelto casi una fórmula mágica. La idea es que al desaparecer del mapa, la otra persona sentirá la ausencia de una forma abrumadora. Y claro, se arrepentirá. Es una estrategia súper popular, sí, pero tiene una debilidad fundamental. El mecanismo es bastante simple, la verdad. Cuando alguien espera un mensaje que nunca llega o busca una mirada que ya no está, se crea un vacío. Lo que se busca es que la otra persona sufra con esa ausencia, que sienta el hueco que se ha dejado. Es una táctica que, en el fondo, juega con la incomodidad del silencio. Pero ojo, aquí está el gran pero. La mente humana es una máquina de contar historias para sentirse mejor, o no, para aliviar cualquier malestar. Entonces, con el tiempo, ¿qué pasa? Que la otra persona puede empezar a justificarlo todo. Bueno, fue por algo. Puede minimizarlo, no era para tanto. O peor, puede reinterpretarlo como que ya no había interés y simplemente seguir con su vida. El silencio, al final del día, no garantiza absolutamente nada. Y es justo aquí donde la perspectiva de Jung nos regala una alternativa muchísimo más potente. Hay algo que va más allá del silencio, algo que la otra persona no puede ignorar, ni justificar, ni mucho menos olvidar. Se trata de un cambio de enfoque total, dejar de pensar en la ausencia y empezar a concentrarse en el propio crecimiento. Esta es la idea central. Escuchen bien. Lo que de verdad impacta, lo que genera un dolor profundo y que perdura, no es que una persona ya no esté, es que en ese silencio crece, es que en esa distancia florece, se convierte en alguien que ya no encaja para nada en la vida que la otra persona le ofrecía. Miremos esta comparación un segundo. El silencio lo que busca es crear un vacío temporal, con la esperanza de que extrañen a la persona. La transformación, en cambio, crea una nueva realidad, una en la que se ha superado por completo la versión anterior de uno mismo. Una cosa puede olvidarse, la otra es un hecho concreto, innegable, que cambia las reglas del juego por completo. Ahora sí, vamos a meternos en el mecanismo psicológico que hay detrás de esto. Y vamos a usar una metáfora muy poderosa, la del espejo. El crecimiento de una persona se convierte en un reflejo que la otra simplemente no puede soportar. Pensemos en esto un instante. Cuando alguien subestima o abandona a otra persona, casi siempre se arma una historia en la cabeza para justificarlo, ¿cierto? Una historia donde el otro es dependiente, donde no puede seguir adelante sin esa persona. Bueno, pues el crecimiento personal rompe ese espejo en 1000 pedazos. Y ese choque con la realidad es brutal. Ver que no solo se sigue adelante, sino que se prospera, que los ojos brillan sin necesitar la aprobación de nadie. Eso destruye por completo la narrativa que les permitía dormir tranquilos con su decisión. De repente, se dan cuenta de que ya no tienen ningún poder sobre esa persona. Jung tenía un nombre para esto: confrontar la sombra. Son esas partes de uno mismo que preferimos ignorar, ¿saben? Como el haber juzgado mal a alguien, o nuestra propia incapacidad para ver el valor en otra persona. La transformación del otro obliga a esa persona a verse cara a cara con su propia sombra, con la verdad de lo que subestimó y perdió. Y esto nos lleva al impacto más profundo de todos. La transformación no es que solo cierre una puerta al pasado, es que la hace desaparecer. Y ese sentimiento, esa certeza de que lo perdido es irrecuperable, es lo que genera el dolor más agudo. El contacto cero, si lo pensamos bien, deja abierta una pequeña ilusión, la de que quizás algún día se podría volver a hablar. Da una sensación de que todo está en pausa. Pero el crecimiento personal, eso es otra historia. Y acá está el punto clave, la idea central de todo esto. Es que cuando alguien se transforma de verdad, esa persona que era, simplemente ya no existe. Es como si esa habitación a la que la otra persona quisiera volver, ¡pum!, la demolieron y construyeron algo completamente nuevo. Un lugar donde, sencillamente,
Ya no hay espacio para ellos. Y ese es el verdadero golpe. Es como dejar un libro a la mitad y descubrir, tiempo después, que se escribió un final brillante, un final donde ese personaje que se abandonó ya no era necesario para la trama. Esa sensación de haber sido superado por la propia historia es infinitamente más dolorosa que un simple silencio. Bueno, entonces, ¿cómo se logra esto? La clave es muy simple, pero muy poderosa. Hay que dejar de enfocarse en la reacción del otro y empezar a enfocarse en el propio viaje interior. Un viaje hacia la plenitud. Carl Jung le dio un nombre a este proceso: individuación. No es otra cosa que el camino para dejar de vivir para los ojos de los demás y empezar a vivir para expandir la propia alma. Es ese momento en que se descubre que uno está completo por sí mismo. Esta frase de Jung lo resume todo a la perfección. En lugar de negar o reprimir el dolor de la indiferencia o del abandono, se acepta y se usa como materia prima. Es, literalmente, el combustible para el renacimiento. El camino es bastante claro. Primero, se usa esa energía del dolor para reconstruir. Luego, toca explorar esos sueños, esas pasiones que quizás se quedaron en un cajón. Y finalmente, se dedica toda la energía a crecer, a convertirse en una versión más plena de uno mismo, en lugar de quedarse esperando a que alguien regrese. Y con esto cerramos. Al final del día, la verdadera victoria no es conseguir que la otra persona se arrepienta. No, la verdadera victoria es que, incluso si esa persona vuelve, su regreso ya no sea necesario para la propia felicidad. Es alcanzar un estado de paz interior que nadie, absolutamente nadie puede arrebatar. Esa, y no otra, es la verdadera jugada de poder.